Las fronteras pues tienen una razón de ser en el mundo. Históricamente siempre han existido por razones de poder delimitar hasta dónde llega el territorio de un determinado país, o en el caso de un país, hasta dónde llega el territorio de cada estado o de cada municipio que compone a ese país. En el caso nuestro, tenemos una frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esta frontera, que es muy amplia, que es una frontera básicamente en la parte más dura, en la parte más desértica, en la parte más complicada de los dos estados, me refiero a Sonora y Arizona, pues tenemos también cosas que debemos de mejorar y debemos de superar. Por ejemplo, en Nogales existen dos fronteras. Una de ellas, hace muchos años, fue modernizada por el gobierno de México, la de Mariposa, y después el gobierno de Estados Unidos hizo lo mismo y se puso a tono modernizándola. Pero pasaron 20 años y del lado mexicano ya no se hizo absolutamente nada. Y del lado americano se volvió a hacer otra modernización, como lo acostumbran los americanos, como se hace en los países desarrollados, y ahora el lado americano está moderno y el lado mexicano está obsoleto. El libramiento carretero que va hacia la garita de Mariposa es un cochinero. Es un verdadero dolor de cabeza para los transportistas que por ahí mueven toda la carga prácticamente, sobre todo en trailers que va a los Estados Unidos, y también muchos vehículos que por ahí transitan y pagan su cuota. Pero la garita, es decir, la aduana, requiere ser modernizada. Requiere el gobierno federal, porque es propiedad de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, meterle dinero para empatarnos, a lo menos ponernos al día en la modernización de la garita de Mariposa. Y Nogales, por su envergadura y su tamaño, ya requiere de una tercera garita. Allá por el lado hacia el este, hacia Agua Prieta, se requiere una tercera garita que podría desfogar no solo la carga, podría ser la alternativa de solución incluso de sacar las vías del tren que todavía siguen pasando por la ciudad de Nogales, aunque usted no lo crea. Es un tema que tiene más de 40 años discutiéndose, el querer sacar las vías del tren que atraviesan todo el centro de Nogales, Sonora y Arizona, y por ahí sigue yendo y viniendo la carga. Eso no es posible. Ya estamos en el siglo XXI. Es un buen momento para pensar en modernizar nuestra infraestructura. Todo el mundo se tira la bolita. El gobierno federal le saca la vuelta a este tipo de proyectos. El gobierno del estado pues no tiene los alcances como para hacer esas modernizaciones, pero sí tiene la capacidad de gestión y de presionar para que esto se logre. ¿Por qué? Porque este tipo de proyectos son para generar riqueza, son para que haya más exportaciones, más importaciones, más movilidad en el tráfico entre ambos países. Y así me puedo ir repasando otras ciudades, como el caso de Lukeville, Arizona, que colinda con Sonoita o Plutarco Elías Calle, Sonora, que le da todo el desfogue, la entrada y salida al turismo que va a Puerto Peñasco y a Caborca. Sin embargo, hay una garita así de pequeñita, de dos cajones. Se ha hablado de su modernización los últimos 20 años y nada. También San Luis Río Colorado requiere lo mismo. Agua Prieta no estoy muy sensibilizado, pero quiero pensar que también requiere. Es un buen momento para que pensemos en que si queremos crecer y tener la capacidad de generar más negocio, más exportaciones y más importaciones por nuestros puertos fronterizos, es decir, por nuestras garitas, hay que invertirle. Esos son de los grandes cambios que se requieren hacer y son de los grandes compromisos que se necesitan hacer por los próximos gobiernos estatales para agarrarse con el gobierno federal con todo el entusiasmo, la energía, el optimismo necesario para tener mejor infraestructura,
porque de lo contrario vamos a seguir siendo un estado que vive solo de las añoranzas y de los buenos deseos, tanto de sus gobernantes como de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque cada 3 años, cada 6 años, veo con mucha tristeza que se demanda y se pide lo mismo y no sucede nada. Ojalá y las garitas y los puertos fronterizos sufrieran realmente una manita de gato, o más bien una garra de tigre. Saludos.